Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, pues un día más, un nuevo vídeo a la carta y en este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Fernando, a quien, como siempre, vamos a darle las gracias en varias ocasiones. La primera, la más importante, siempre os recordamos, gracias de corazón por haber confiado en Acción Cine para hacer este vídeo. Ya sabéis que aquí abajo, en la descripción, tenéis las instrucciones que debéis seguir si queréis vosotros solicitar estos vídeos. Aquí abajo las tenéis, solo tenéis que seguirlas en la descripción, seguirlas todos y enseguida tendréis el contacto y podréis solicitar estos vídeos. Es muy sencillo, es muy fácil, además aparecerá un faldón, un cartel que os lo recuerde durante el vídeo, no habrá ningún problema. Y ahora recordad que además al lado de la descripción y al lado del botón de suscribirse al canal tenéis el botón de unirse al canal, cosa que todos podéis hacer si queréis apoyar un poquito más este canal, si queréis disfrutar con ello de un contenido premium exclusivo solo destinado a esa sección del canal para miembros de Acción Cine. Muy sencillito, al lado del botón de suscribirse tenéis el botón de unirse, tenéis 4 niveles, elegís lo que más os convenga si queréis y disfrutaréis de ese contenido extra. Dicho lo cual, de nuevo, Fernando, muchísimas gracias por habernos elegido y muchísimas gracias por haber decidido que sea yo quien haga la crítica de esta película. Una película que vi en cine con un compañero del trabajo, además. Estábamos los dos solos en la sala en un momento determinado, comprobando si la proyección estaba bien. Y fue en el día antes seguramente del estreno, o el día antes del estreno creo que sería, o algo así. Y fue hace ya bastante tiempo. El día antes del estreno de la película, pues estamos hablando de exactamente 2012. Sí, 2012 seguramente, sí. Sí, sería el día antes del estreno en 2012. Hace ya 9 años. Y no había vuelto a verla. Sé que me gustó, que me lo pasé bien, que me entretuvo, que tenía detalles que estaban muy bien, pero no había vuelto a verla. Tengo una edición británica de la película en Blu-ray, no la he encontrado y la he visto, la tenéis en Filmin y en Movistar. Como me está dando muchos problemas en la aplicación de Filmin últimamente, yo esta vez la he visto en Movistar, donde la podéis ver tranquilamente también, está en las dos plataformas, así que no hay ningún problema para verla. Y le doy las gracias a Fernando por hacerme verla de nuevo. Todavía no he dicho el título, pero bueno, lo tenéis en la descripción. Porque es, repito, una película que me había causado una buena impresión, pero que no había vuelto a ver. Estoy hablando de Mátalo suavemente, la película de Andrew Dominik, que es un director que intuyo, o que quiero creer que le interesa a Fernando, que es un habitual nuestro por aquí, porque me ha pedido otra videocrítica de este director. Así que yo espero que sea porque le gusta mucho y no porque son películas al azar. Así que, Fernando, muchísimas gracias por ello, muchísimas gracias por elegirme a mí y muchísimas gracias porque sea esta la película que tenía ganas de volver a ver y que me ha traído el mismo sabor de boca que me dejó la primera vez que la vi, que es muy interesante, es muy potente en algunos momentos, pero Andrew Dominik es un director muy peculiar, muy personal. Si habéis visto Chopper, Supera Prima, lo entenderéis. Si habéis visto el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, lo entenderéis también. Son películas muy únicas, muy personales y todo el mundo que ha visto Blonde, su nueva película para Netflix con Ana de Armas de protagonista, que es una suerte de biopic de Marilyn Monroe, todo el mundo dice más o menos lo mismo, que es una película muy personal, muy única, muy inclasificable y que por eso se hace todavía más imprescindible. En cualquier caso, con esta película, con Mátalo suavemente, con Killing Them Softly, que es una historia más
Visceral no es la palabra, porque visceral son también Chopper y el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Es más terrenal. Hay un mundo dentro del cine de Andrew Dominik que es casi religioso, casi de elevación del espíritu de los personajes, convertidos en algo más que personajes, convertidos sobre todo en Jesse James, convertidos en leyendas, en aspiraciones, en mucho más que una simple persona. Pasa en Chopper también. Chopper tiene una característica muy hipnótica que tiene todo su cine, pero también muy de elevación del personaje central a algo más que un simple humano, a esa categoría casi legendaria que tienen los héroes mitológicos, los héroes míticos. En el antiguo oeste funciona perfectamente en Jesse James y el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. En esta no encaja eso tanto, por lo tanto no apuesta por eso, sino por algo mucho más terrenal, mucho más cercano, más anclado en la realidad, más anclado en ese cambio de gobierno, porque la película está anclada en la época en la que se produce el cambio de gobierno entre la administración Bush y la administración Obama. Así que con estos avisos siempre lo decimos. Ahora, si no han visto la película, es el momento de parar este vídeo. La tienen, como hemos dicho, en Movistar Plus y en Filmin. Yo la he visto en Movistar Plus. Vayan, vean la película, disfrútenla. Es muy cortita, son 95-96 minutos. No va a ocuparles mucho tiempo verla. Es bastante... Es muy disfrutable, pero no es ligera. No es una película sencilla de ver porque hay mucha carga dramática de los personajes y hay mucho monólogo. Muchísimo monólogo. Y como hay mucho monólogo, hay que entender la película también por esa vía, por ese camino. Y la película refleja la realidad americana, por un lado, o cierta realidad americana, frente a las mentiras que nos venden los eslóganes políticos. Es un tema de fondo que tiene la historia, porque es una historia criminal. Es más, es la versión Andrew Dominik de lo que sería una película de Quentin Tarantino, de Guy Ritchie. Una película de criminales, violenta, de criminales de muy baja estofa, de tipos, algunos muy tontos, muy torpes. O sea, no estamos hablando de los gángsters guays y cools y de altas esferas o muy inteligentes o muy preparados o que suben alto de Martin Scorsese. Esto no es uno de los nuestros, aunque esté Ray Liotta. Esto es todo lo contrario, uno de los nuestros. Esto está más cercano, evidentemente, a Pulp Fiction o a Reservoir Dogs o a Rock and Roll, a Snatch. Todo contado con el estilo muy particular de Dominik y con un tono muy, 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 muy sobrio que hace que cuando llega la violencia, que está rodada de una forma muy particular, nos estalle en la cara. De una forma salvaje, brutal. Pasa lo mismo en casi todas las películas de Andrew Dominik. La violencia no es un arrebato de un segundo, es algo calibrado, meditado, que sucede a cámara lenta muchas veces en esta película. Sucede para mostrarnos lo trágico que es y para mostrarnos el rasgo de dolor que causa. Y se ve a cámara lenta muchas veces en esta película. Y choca mucho cuando no se ve a cámara lenta, porque la película es muy bruta en ese sentido. Recuerden, si no la han visto, véanla antes de seguir adelante, porque estamos ya en territorio spoilers. No digan que no se lo hemos avisado. Fernando se conoce la película perfectamente y por eso me la ha pedido. Porque él sabe de qué película vamos a hablar. Y la película comienza con esa escena tan entrecortada de final, de ese personaje caminando por ese túnel hacia la luz, sitio lleno de porquería, de desechos, casi abandonado. La ciudad que presenta Andrew Dominik es totalmente sucia, despoblada, con
mucho edificio derruido, con mucha suciedad en las calles, con mucho edificio en ruinas, que se contrapone totalmente con lo que estamos oyendo de fondo, continuamente, como casi leitmotiv de la película, de los políticos que salen en televisión hablando. De hecho, la película concluye con el discurso de aceptación de la presidencia de Barack Obama, y tú lo estás oyendo y estás diciendo, madre mía, esto es todo lo contrario a lo que hemos visto en esta película, lo cual quiere decir lo distantes que están ambos mundos, la realidad de estos personajes de lo que plantea el presidente recién electo de Estados Unidos, o el resto de presidentes, o el resto de analistas políticos que están hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que le sucede a esta gente, que son gentuza en realidad, porque son gente ligada al mundo del crimen. Pero, de nuevo, no estamos hablando de la alta mafia, no estamos hablando de tipos que planean, no sé, estafar 1.000 millones a la lotería, no. Son tipos que trabajan en timbas de póker, que acaban de salir a prisión por pequeños delitos, algunos de ellos, otros que son los enforcers de una organización, que les llama cuando necesitan ayuda, pero racaneando porque hay crisis y hay que ahorrar dinero y todo eso, que es maravilloso, me parece simplemente genial. Y la historia se abre con dos perdedores, dos tipos que son dos pringaos de cuidado y que son dos personajes realmente enternecedores por lo estúpidos que pueden llegar a ser y por lo poco... la poca presencia que tienen, no de tiempo en la película, que tienen bastante, sino de la poca presencia física. Encima interpretados por dos actores muy buenos. A mí me sorprende mucho en su momento Ben Mendelsohn. Su papel es mucho más... es distinto a lo que le hemos visto hacer, pero me sorprende todavía más, y por eso me gusta tanto, Scott McNairy. Porque le pega el papel, pero tiene varias salidas que no te esperas. Y eso me gusta muchísimo en esos dos personajes. Y les encargan un robo. Y aquí es donde vais a ver ese estilo de historia muy cercana a Guy Ritchie o a Quentin Tarantino. Estos dos perdedores les encargan robar una timba de póker. ¿Por qué? Porque hace unos años, cuando las timbas estaban también en su apogeo, pues se organizó un robo, pelaron a los que estaban, se cortaron las timbas durante un tiempo y luego se descubrió que el organizador, uno de los organizadores de las timbas, que es el personaje de Ray Liotta, había hecho el robo y ya como había pasado tiempo y tal, nadie le dio importancia, parecía gracioso, bueno, lo dejaron pasar. Y si vuelve a suceder, todo el mundo va a culparle a él en vez de buscar a los auténticos culpables. Lo que pasa es que son muy tontos estos personajes como para darse cuenta de que esa lógica, que parece aplastante, no funciona así, porque no todo el mundo va a seguir esa lógica. De hecho, la mayoría de personajes van a pensar, no va a atreverse a hacer lo mismo, no es tan tonto. Con lo cual, vamos a buscar a los auténticos culpables, que son estos dos pringaos y un tipo que les ha liado la cabeza para hacerlo. Cuando esto sucede, aparece en escena el personaje de Brad Pitt y el personaje de Richard Jenkins, que es una suerte de enlace entre la policía, entre esta gente de la mafia y pues este tipo que se encarga de solucionar problemas y que para ello trae al personaje de James Gandolfini a la ciudad para ayudarle a acabar con ese problema, a matar gente, porque uno de los implicados le conoce y no va a poder él matarle. Y él dice, además es donde viene la frase de la película, es cuando dice que le gusta matarlo suavemente, que no le gusta hacer algo demasiado excesivo. La película en ese momento empieza a girar en torno a la caza de estos tipos, en torno a esos personajes, al personaje de Brad Pitt, al personaje de James Gandolfini, al personaje de estos dos pringaos y lo que les va sucediendo. Y lo que les va sucediendo al personaje de Ray Liotta, lo que les va sucediendo es que acaban cargándose al personaje de Ray Liotta después de darle una paliza brutal. Le acaban matando el personaje de Brad Pitt, que al final es que ejerce toda la violencia. Y el personaje de James Gandolfini al final no puede hacer nada porque la lía parda. Y es un error y acaba liando la parda de una forma muy tonta y acaba no pudiendo
ejecutar a estos tipos. Y es Brad Pitt el que al final tiene que encargarse, aunque uno de ellos, el que lo llevan porque está ligado a otro, al que habla mucho y le explica la historia a este hombre. Porque vamos a explicarlo por partes porque estamos en spoilers. El personaje de Ben Mendelsohn está obsesionado con ganar algo de dinero para comprar una bolsa de heroína y convertirse en camello. Lo que pasa es que lo más probable es que se meta en la heroína y acabe muerto o algo así. No se da cuenta del plan este. Entonces tiene montado un negocio ilegal, por supuesto, con otro tipo, que es robar perros y llevarlos, perros de raza, y venderlos por ahí. Lo cual la lían parda pero en el camino a Florida con los perros cuenta toda la historia del robo que cometieron al conductor, que es socio o amigo o conocido del personaje de Brad Pitt, con lo cual al final se enteran todos porque son muy tontos, muy torpes. Es un bocazas y así pasa todo, pero quieren descubrir quién hay detrás, que es el tipo que les ha ordenado el atraco. Lo cual pues se va llevando adelante el plan y van cayendo personas. Este tipo, Mickey, el personaje de Ben Mendelsohn, acaba en la cárcel y Brad Pitt al final acaba teniendo que tomar... Mickey no es el personaje, perdón, Mickey es el personaje de James Gandolfini. El personaje de Mendelsohn acaba detenido también y el personaje de Brad Pitt, Jackie, tiene que tomar cartas en el asunto y acabar él con el trabajo, lo cual le lleva a matar al jefe, a obligar a Scott McNairy a que le cuente quién es el responsable de todo, amenazándole, a matar al jefe y luego a matar al pobre Scott McNairy, que cree que se ha librado y que ha ayudado, pero no pueden quedar cabos sueltos, no pueden quedar personas que han robado y encima se van a salir con la suya o se van a escapar vivos de la situación. Con lo cual mata a los tres, a Ray Liotta y a estos dos, y se vuelve a enfrentar al personaje de Richard Jenkins para pedir su pago, a lo que le dan solo $30.000. Y él dice que ¿por qué? Y dice, mira, está hablándote a ti, somos un pueblo, una nación, todo está, mientras está el discurso de Obama, hablando de una nación y tal, somos un pueblo, somos una nación, está hablando con vosotros, que hay que arrimar el hombro, que estamos en época de crisis. Y el otro se lo dice muy claro, dice, escúcheme bien, esto no somos un pueblo. Y es quizá una definición de Estados Unidos que solamente una persona de fuera de Estados Unidos podría hacer. A través de la boca de Brad Pitt, del personaje de Brad Pitt. Y esa forma de definirlo es decir, no somos un pueblo. América es un negocio, somos una empresa. América es una marca. Aquí no somos un pueblo, ni un estado de estados, ni vamos en la misma dirección, ni libertad, ni leches. Somos una empresa. Somos una empresa y aquí cada uno se encarga de hacer lo suyo y de cobrarlo. Así que el otro intentando escamotearle dinero dice, así que págame, hijo de puta. ¿Por qué? Porque es lo que están... Al final es el reflejo de la sociedad con respecto a lo que dicen los políticos. La sociedad que ellos viven es totalmente dispara a la otra, en la que nos intentan vender los políticos que todo está bien, que el mundo es bueno, que la gente se quiere mucho, que damos abrazos por el bosque y que no va a pasar nada malo. Cosa que no es cierto y que se demuestra en la película con estos personajes. Y al final no somos un pueblo, no tengo por qué arrimar el hombro contigo, somos una empresa, así que págame, he hecho un trabajo, me debes una muerte. Ellos no lo ven así. En plan banco, encima con esa sobradez, cuando no se da cuenta de que este tipo puede matarle sin despeinarse, porque ha matado muchas veces antes y no le importa matar. Es un tipo que está totalmente separado de esa sensación de matar es malo y tal. Matar es necesario para él, incluso para causar una buena imagen. Es lo que le explica del personaje de Ray Liotta. Hay que acabar con el personaje de Ray Liotta y otro. ¿Por qué? Pero si no es culpable, no ha hecho nada, no es culpa suya. Dice ya. Pero eso lo sabemos tú y yo. De puertas para afuera, la gente piensa que sí. Va a seguir pensando que sí. Si le dejamos vivir, van a seguir creyendo que todo el mundo puede tomaros el pelo y que puede robar vuestro dinero cuando quiera porque no hay consecuencias. Y el otro, es una cuestión de imagen. Dice, exacto. Y esa visión comercial de América y del propio negocio de la mafia que tiene el personaje de Brad Pitt es muy descarnada a veces, es perfecta para hablar de la película y del trasfondo de la misma. De esa América abandonada que se siente derruida con esas imágenes tan potentes que tiene de edificios abandonados, esos bares siempre llenos. Todo eso
mostrado a través de los ojos de estos personajes que van adentrándose cada vez más en ese mundo que no es excesivamente siniestro ni sórdido, pero es que la sociedad que los envuelve sí lo es. Es mucho más sórdido el paseo por la calle que las charlas que puedan tener los personajes, que son en algunos momentos muy potentes, en otros no tantos. Que para mí es uno de los grandes defectos de la película. Fichas a James Gandolfini, Los Soprano, todo el tema, y lo tienes para dar discursitos ridículos que no aportan nada a la película más que alargar el metraje. El discurso que tiene sobre las prostitutas, sobre el tema de la otra, y preguntándole a Brad Pitt sobre su ex o sobre la chica de la que está enamorado en Florida más o menos, sobre su mujer, sobre lo que le dijo su mujer la última vez y demás, sobra totalmente, no aporta nada a la película. Es un señor hablando ahí, soltando un discurso que no se lo cree nadie, que no lo compra nadie porque es excesivo, largo y no aporta nada a la película. Voy a parar un segundito, que me está pitando esto, y enseguida volvemos. Un segundito solo. Seguimos hablando de Mátalo suavemente y de ese trasfondo sociopolítico que nos inculca la película y de esos monólogos a veces un tanto cargantes, un tanto excesivos que sueltan los personajes. Le pasa al personaje de Brad Pitt en alguna ocasión y le pasa sobre todo al personaje de James Gandolfini. Cada vez que aparece suelta a veces unas peroratas que no tienen nada que ver con la película, ni con lo que estamos viendo, ni con lo que en realidad estamos tratando, que es lo que interesa. Y es una pena, porque creo que ahí pierde un poco de fuelle la película y le impide ser totalmente redonda. Es como si tuviese la necesidad de durar 1 hora y media. Pasa con el personaje de Ben Mendelsohn, cuando está colocado y está contando la historia de los perros y el coche, pero claro, esa historia sí tiene un peso dramático porque es cuando el otro se entera, Scott McNairy se entera y dice, perdona, que le has contado el qué a quién, y es cuando se descubre todo el pastel. Cuando él sabe que les están persiguiendo para matarles. Ese es el momento. Entonces sí tiene un más poso que el resto, en el que no estás aportando la importancia que debería tener dentro de la trama y de la historia un monólogo de ese estilo, porque no aporta realmente nada. El resto, repito, es maravilloso cómo maneja a los personajes en esas situaciones, entre esos entornos destartalados, abandonados, demolidos, derruidos, y esos interiores normalmente mucho más cálidos y acogedores. La diferencia de colores entre los interiores es brutal con respecto a lo que se ve en el exterior. Y esa diferencia de colores, por cierto, marca totalmente la dualidad de la película entre lo que hay de puertas para adentro y de puertas para afuera en la propia América, y lo que unos muestran y lo que no, lo que escondemos y lo que enseñamos, que tiene mucho que ver con ese trasfondo sociopolítico del que os hablaba. Y al mismo tiempo la película funciona también primordialmente gracias al trabajo de su reparto, de sus actores. Evidentemente tenemos a Brad Pitt como núcleo principal de la historia, aunque es una historia muy coral, no hay ningún momento en el que tú puedas decir, vaya, es que tal personaje tiene más peso, o tal otro tiene menos, o no, la película es totalmente coral, los personajes centrales, quizá el más central sea el de Brad Pitt, o el que más tiempo en pantalla pueda tener a partir de cierto momento, pero está todo muy repartido, muy repartido, y eso hace que todavía funcione mejor la película. Y Brad Pitt, sabéis que no es santo de mi devoción. En esta película está bien, está muy bien, de hecho. De hecho, recomiendo muchísimo que veáis la película en versión original, por cierto, si podéis, o si os interesa, por notar los distintos acentos y los distintos tonos. El acento de Brad Pitt está muy trabajado. ¿Por qué llaman al personaje de Mendelsohn ese australiano y tal? Es que es australiano y tiene su peso y su importancia dentro de la película que le hablen con ese acento. Entonces, si no habla con ese acento, pues no es lo mismo que cuando lo hace, y mola bastante que hable con ese acento tan curioso australiano, y que
No se trata de que ustedes lleguen y digan, claro, he notado el acento dentro de la voz de estos actores. No, no, se trata de que ustedes lo vean y digan, vaya, habla distinto que el resto, que es lo importante en ese caso, no tiene más misterio. Que ustedes lo vean y digan, sí, habla de verdad distinto a lo que hablan los demás. Y en ese sentido, las voces son muy importantes, los diálogos son muy importantes y el tono y el acento es muy importante. ¿Que la ven doblada? No hay ningún problema, no van a tener ningún problema, simplemente es algo que creo que les puede ayudar e interesar cuando vean la película en la tele o en la tablet o donde la vayan a ver. Juega también mucho y muy bien la película con algo que creo que es importantísimo dentro de esta historia, dentro de esos personajes, que es con no recargar las escenas visualmente, ni... Son personajes que están al margen de la ley, que trabajan libres, que viven lejos de toda la presión que puedan tener, pero no son personajes... No van a ver un casino a reventar, no van a ver... No, de hecho, por ejemplo, la escena en el hotel, cuando llega Gandolfini con el camarero, está prácticamente vacío. De hecho, es muy irónico porque le dice, solo tenemos un barman. Y el otro dice, ya, un barman y ha ido por las cervezas al bar de enfrente y tal. Y resulta que es que ese barman y esa situación, pues es visualmente... Parece que está vacío el bar o el hotel, parece que está totalmente vacío. Y hay una relación de espacio que, pese a que te están diciendo que, pues no ha podido atender antes y demás, está totalmente no abandonado, pero sí despoblado. Y creo que eso es muy interesante también, porque plantea una disposición espacial distinta, un poquito distinta a lo que estamos acostumbrados. Se hace bizarra, se hace muy particular, muy única, muy poderosa dentro de lo que estamos viendo. Y funciona muy bien. A mí me funciona muy bien porque le transmite ese tono muy único, muy de mundo totalmente particular, único de los personajes. De hecho, hay una cosa que me gusta mucho de la historia y de lo que estoy viendo y de los propios personajes. Hay una cosa que me gusta mucho y son los detalles visuales de Andrew Dominik, de decir, esto sigue siendo mi película. Evidentemente es una película de Andrew Dominik cuando un personaje empieza a hablar sobre lo que le dijo su mujer, tal, pascual, mientras el otro está sentado, se miran mucho, se extienden mucho, y no son diálogos a lo Guy Ritchie o a lo Quentin Tarantino que sean metralletas. Son diálogos reflexivos, profundos, densos, y se nota mucho. Pero cuando hay una composición de plano, y luego, claro, luego eso choca mucho con la salida de tono de algunos personajes, como esa charla, esa discusión que tiene Jane Gandolfini con la prostituta sobre el tema de la propina. Es algo que dices, tío, esta charla no sé qué pinta con lo que viene a continuación, porque choca muchísimo. Se nota que es una película de Andrew Dominik si han visto Chopper y sobre todo también el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Pero tiene unos detalles de dirección que son realmente magníficos, de director con una visualización que van más allá solo de la disposición espacial y de hacer que esos espacios se sientan vacíos, la habitación de hotel, donde se sientan los personajes cara a cara, pueden sentarse en dos sillas, no, uno está en la cama, al borde de la cama, el otro está en una silla que está al lado de la ventana en la otra punta de una habitación, son dos personajes que no pueden estar más alejados de sí mismos, han empezado juntos en el hotel, en el bar del hotel, charlando y tal, juntos, pero no juntos, sino un poquito cara a cara, pero en la misma mesa, y de repente lo siguiente ya les tenemos totalmente distanciados de la misma habitación. Explica mucho de que Brad Pitt no se fía de este tío porque le está contando unas cosas muy raras y le está echando en cara cosas de yo sé que tú te acostaste con ella. Y dice, bueno, a ver, tú estuviste un mes allí, yo estuve 5 días, no te separaste de ella, ¿cuándo me iba a ver? ¿Cuándo? Y él sigue obsesionado con eso, que es lo que al final tuerce todo, es el problema, el impedimento. Pero tiene esos detalles, por ejemplo, cuando sucede el asesinato de Ray Liotta, fijaros en el tiroteo,
esa cámara, ese fondo negro en mitad de la noche que luego lleva al accidente, que en realidad parece casi un hecho operístico. No parece natural lo que está sucediendo, parece que está orquestado todo por alguien que ha movido los hilos para que todo se mueva así, con esos disparos, cómo estallan los cristales, cómo golpea la cabeza con el cristal, el agujero de bala, la sangre saliendo, muy gráfico todo, cómo los coches chocan, pero esa cámara súper lenta que marca y que casi parece un momento imprescindible, un momento importante de una ópera en el que la violencia explota, pero mientras alguien canta y suenan fanfarrias. Y luego choca mucho cuando la violencia llega al final también de nuevo, cuando mata a los dos personajes. Cómo mata al personaje Scott McNairy cuando le dice, sí, tal, ponte aquí, tal, no sé qué, y le pega el tiro. Después de esa charla de baja la velocidad, no puedo. ¿Quieres conducir tú? Pues sí, claro, es que si no, no van a detener. Todo eso, cómo lleva a la muerte del personaje Scott McNairy, que al que le pega un tiro y luego otros 2 o 3 para asegurarse de que está muerto, y cómo limpia la frialdad con la que limpia las superficies y demás. Es una escena en la que yo estoy pensando siempre. Ha limpiado el volante, el manillar, todas las superficies que ha podido tocar, pero no la palanca de cambios. Y luego sí me acuerdo, claro, es que la ha limpiado cuando ha limpiado el volante, porque la palanca de cambios de los coches americanos automáticos, evidentemente, de ese tipo de coches está en el volante. Y no necesita limpiar en la zona de la palanca de cambios, sino que es la palanquita que hay aquí, es la que es la palanca de cambios. Vamos, la palanca de cambios es automático, o sea, es para el arranque y poco más, y la reversa. Y me hace mucha gracia ver el personaje con esa frialdad, limpiándolo todo y demás, y al mismo tiempo choca mucho con la explosión de sangre. La muerte de Scott McNairy es muy poco gráfica, no lo ves, pero no igual que la muerte de su jefe, no igual que la muerte del tipo que les ha mandado. Esa muerte es súper gráfica, cuando le vuela la cabeza es una cosa de decir, pues nada, no sé si quedaba algo que reventar ahí, pero vale, ya está todo reventado, que es maravilloso cómo está plasmado, o cómo está plasmada la cámara en la puerta del coche cuando se abre y se cierra, cómo se mueve sutilmente para cuando entra Brad Pitt y se mueve totalmente el ángulo, porque es la cámara, va montada en un soporte en la puerta del coche, entonces cuando la puerta se abre, la cámara se mueve, con lo cual el tiro de cámara se cambia por completo, pero es un cambio muy sutil porque no la abre de par en par, la abre muy poco, lo justo para entrar, sentarse y volver a cerrar, con lo cual es un movimiento de cámara muy sutil, pero que de nuevo demuestra la inventiva visual que tiene Andrew Dominik y cómo funciona su cabeza a la hora de narrar, a la hora de, repito, cómo usar la fotografía entre dos universos distintos, cómo es la fotografía en los interiores, más cálida y demás, y cómo es la fotografía en los exteriores, mucho más fría, mucho más húmeda incluso, da una sensación de estar en una ciudad que es húmeda y fría y despoblada, no hay casi transeúntes, lo cual le da una situación de ciudad fantasma, lo cual lo emparenta incluso, lo puede emparentar con el western, con la ciudad de fantasma de los western, pero sobre todo con el cine negro y el cine de gángsters, evidentemente. Pero en este caso es una ciudad prácticamente abandonada. La vida está dentro, en el bar, cuando llegan, en los bares, cosas de ese estilo. También es verdad que, por ejemplo, cuando se hablaba de los discursos y demás, el discurso que le mete Brad Pitt a Scott McNairy para decirle que cante es otro de los de telita para aguantarlo, porque, repito, hay algunos que se hacen densos y decir, hombre, Brad Pitt, pero esto ahora mismo no me hacía falta, yo no necesitaba de esta chapa a estas horas de la noche, si todo estaba ya vendido, ya estaba todo el pescado vendido en la lonja, no me aturdas. Eso es lo de mátame pero no canses, no me des la turra, que ya me lo estoy viendo venir. Tiene cierto sentido, evidentemente, porque luego el personaje, eso explica por qué el personaje es en cierta medida como es, con lo que le va a suceder y por qué acepta y por qué él cree que va a sobrevivir si obedece y hace caso y cumple con lo que le están mandando. Evidentemente él dice, bueno, claro, si yo obedezco y no me tuerzo y sigo todo lo que me dice este señor, sobreviviré a esta noche.
va a ser que no, campeón, pero bueno. Pero sí tiene un medio sentido narrativo, pero podía ser mucho más breve y no ser tan cansino, que es lo que le pasa, para mi gusto es lo que le ocurre a la película, que cuando llegan esos monólogos a veces se le va muchísimo de las manos y se alarga la duración y te das cuenta de que esta película podría haber durado 1 hora 30, 1 hora 25 tranquilamente sin necesidad de dar tanta chapa a los personajes. Es una necesidad que tienen los personajes de Andrew y Dominic de a veces soltar esos monólogos declamativos, casi como si estuvieran en una obra de teatro, que se supone que son para que lo oiga el interlocutor, pero que en realidad son para que lo oiga toda la audiencia. Ya sé que todos los diálogos son porque los oye la audiencia, pero en ese sentido es como cuando un actor en teatro lanza un monólogo al público y no a su compañero de teatro. Es casi como una ruptura de la cuarta pared para hablar con nosotros y soltarnos la perorata de quién es su mujer o de cosas por el estilo. Todo eso es lo que le sobra a esta película, que por otro lado casi todo lo demás está más que bien. Es una película dura, para mí muy, muy, muy compleja narrativamente. Ya os he dicho que tiene muchas claves visuales, cómo usa el plano largo de cuerpo entero de algunos personajes en determinados momentos para mostrar eso que os digo de la ciudad, cómo usa el plano medio entre los personajes. Fijaos en la charla que tienen Ben Mendelsohn y Scott McNairy paseando los perros y tal al principio de la película, con los escombros y todo aquello. Fijaros en el encuadre, fijaos en el cielo, en la fotografía, todo eso tiene una importancia narrativa que define lo que estamos viendo en ese momento en la película y que define la historia a la que nos estamos enfrentando y en la ciudad en la que nos estamos metiendo. Luego tendremos ese medio choque con las situaciones dentro de bares y demás, pero no se distancia mucho eso que vemos de, por ejemplo, cada vez que Richard Jenkins se reúne a plena luz del día con Brad Pitt en el coche. El problema es cuando se reúne con Brad Pitt fuera del coche y le intenta vender la moto. Pero cuando se reúnen dentro del coche, fijaos en el encuadre, en esos planos medios, en cómo aprovecha la voz de los actores, la gestualidad sin excesos. Gandolfini está fantástico, Liotta está fantástico, Richard Jenkins es un monstruo y algún día tendremos que reconocérselo, McNairy, Ben Mendelsohn, todos están maravillosos. Lo que no hay en la película es apenas personajes femeninos, por no decir que está la prostituta y poco más. Se habla mucho de personajes femeninos y de tener sexo con personajes femeninos, pero no hay personajes femeninos per se. Es un mundo eminentemente violento y masculino en el que nos adentramos y va implícito en la historia en la que se mueven. No es que sea algo malo, ni muchísimo menos, simplemente es un detalle de la película. Es una película con estos personajes solo. Y aquí sí que no es qué malo, que no es. No, simplemente es una decisión del director y es una decisión que también se da en otras películas suyas, donde los personajes femeninos tienen un papel muy reducido. Parece ser que en Blonde eso va a cambiar radicalmente, evidentemente, así tiene que ser. Porque la historia de Marilyn Monroe no puede ser otra cosa. Funciona muy muy bien lo demás y consigue transmitir esa sensación de que estamos ante una película distinta, dentro de un género que está muy trillado y muy visto y muy explotado, pero es distinta y es muy personal y es muy única. Visual, narrativamente, coge una historia muy común de ladrones y mafiosos apuñalándose por la espalda para hacer una historia muy interesante de reflejo de una sociedad cambiante y de una América que no es lo que han vendido que iba a ser. Todo el discurso de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era no me acuerdo la palabra que utiliza, que mientras se acostaba con su esclava y demás, todo el tema, todo aquello que eran unos que simplemente hicieron que el pueblo se revolucionase y se matase mientras ellos vivían tranquilamente bebiendo té helado, todo eso refleja muy bien de qué va realmente la película y ese trasfondo político-social y esas referencias a esa América abandonada por los políticos y a esas mentiras que vende la política para seguir funcionando. Y todo eso lo refleja muy bien. Lo que pasa es que sí es verdad que, primero, también es cierto que no es de fácil acceso. Es una película que ya desde el inicio tiene una narrativa densa en esos monólogos, en ese montaje tan
tan peculiar de la escena de créditos. Y luego tiene momentos que le sobran por completo y que hacen que la película pues no llega más. Sobre todo porque estás diciendo, esta historia me la pilla Guy Ritchie y me la clava, la borda. Totalmente. Esto lo vamos. O Quentin Tarantino hace una película de 5 estrellas. Y aquí me quedo en una película, para mí, muy buena, de 3 estrellas y media, en este caso, que para mí es un 7. Ojo, estamos hablando de una película que es un 7, 3 estrellas y media, que me gusta mucho, que funciona muy bien, pero que en manos de otra gente hubiera quedado, yo creo que menos densa, quizá visualmente menos atractiva, puede ser, pero a nivel de guión, un guión más ligero, mejor exprimido, incluso más interesante con estos personajes. Poco más que decir, Fernando, muchísimas gracias de nuevo por contar con nosotros, por pedirnos esta videocrítica y ya saben el resto. Like, suscribirse, nos cuentan lo que quieran por aquí abajo y al lado de suscribirse el botón de unirse al canal y la revista que está ya en el kiosco, que acaba de salir, que calentita la tenemos y qué maravilla. Ya saben, vayan a por ella y ya nos cuentan qué les parece. Nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.